Modo Protegido, el podcast de un autoproclamado programador de videojuegos. Comenzamos. Elitismo en las comunidades de desarrollo de videojuegos. Elitismo, esnobismo, clasismo o cualquier palabra terminada en ismo que pueda pronunciar sin alertar a la policía del pensamiento es puesta en práctica en comunidades de desarrollo de videojuegos de todos los niveles. Así que no importan tus condiciones o experiencia, siempre encontrarás a alguien que te hará sentir que no te comparas con él. Pero antes de pasar a los tres típicos grupos de insoportables con los que se van a topar en esos lugares, veamos primero por qué se da tanto este fenómeno. Cuando una comunidad de desarrollo de videojuegos inicia, siempre lo hace con las mejores intenciones. Los que saben hacer algo, por pequeño que sea, pueden compartirlo, y los que no saben nada y quieren aprender, van a ver que aprenden de ellos. Con el tiempo se van uniendo cada vez más miembros. Se comparten enlaces a tutoriales y proyectos, y discuten sobre documentación. De vez en cuando salen proyectos de juegos, y aunque rara vez se terminan, siempre dejan alguna buena experiencia aplicable a otros proyectos personales. En mi experiencia, lo más parecido a una comunidad de desarrollo de videojuegos amateur es un grupo de amigos que se juntan para jugar a las cartas o cualquier otro juego de mesa por pura diversión, sin nada de apuestas, tan solo para aprender y competir sanamente entre sí. Y todo va bien hasta que llega lo que yo llamo el cheque de la discordia. Para quienes no conocen el mito de la manzana de la discordia, haré un resumen. Según los griegos, había una vez tres diosas: Atena, Hera y Afrodita, deidades de la guerra, la sabiduría y el amor respectivamente. Se llevaban muy bien entre ellas, hasta que Eris, la diosa del caos, quiso trolearlas y les envió una manzana con el siguiente anuncio: esta manzana es para la mejor de las diosas. Como las tres no se ponían de acuerdo quién se merecía la manzana, dejaron esa decisión en un mortal. Para ganarse su aprobación, cada una le ofreció algo. Hera le prometió darle todo el conocimiento humano y hacerlo el hombre más sabio de entre los mortales. Atena le ofreció el mando de todos sus ejércitos, incluyendo sus santos dorados. Y Afrodita le prometió que si la elegía a ella, le daría a la mujer que sería el amor de su vida. Hasta aquí dejo la clase de mitología, que al fin que ya puedo seguir con lo que quería explicar de las comunidades de videojuegos. Pues resulta que un día, toda la armonía entre los desarrolladores amateurs se va al traste cuando algún señor de smoking, monóculo y sombrero de copa hace su aparición y arroja una bolsa de dinero o un cheque gigante al grito de «Voy a contratar al mejor desarrollador de videojuegos». Y ahí es donde comienzan las peleas, pues todos creen que se merecen ese puesto sobre los demás. Y al igual que en los juegos de cartas, cuando se apuesta dinero, surgen las trampas, las mesas volteadas y los botellazos entre vaqueros ebrios. De un momento a otro, ya nadie toma en serio el desarrollo amateur, y comienzan a menospreciar unos a otros y a decirte el típico «Tú no mereces llamarte desarrollador de videojuegos por...» puntos suspensivos. Esta frase se completa de tres maneras diferentes según quien la diga. Pues al igual que el mito de la manzana de la discordia hubo tres diosas, en las comunidades de desarrollo de videojuegos hay tres tipos de elitistas, insoportables que se desprecian unos a otros. Tipo 1. Tú no eres desarrollador de videojuegos porque no sabes programar. Si me tuviera que incluir en una de las tres categorías sería esta, aunque trato de tener paciencia con los principiantes y aprender de los expertos. Trato de no agredir a los otros dos tipos más que en defensa propia. Y si lo dudan, vuelvan a oír el podcast El Muro de Código. En fin, el tipo más común de elitista en las comunidades de desarrollo de videojuegos es el nerd que es fanático de la programación. Como mínimo programa en C y desprecia los lenguajes que suelen usarse en ambientes típicos de informática por considerarlos inferiores. Van más allá del C y sus bibliotecas de funciones precompiladas, y quieren crear sus propias funciones en lenguaje máquina para mayor control del sistema.
pero esta ambición de poder juega en su contra cuando se ven solos, pues aunque su código es inmejorable, es demasiado caro de producir, y los señores del dinero eligen opciones más baratas aunque de menor calidad para sacar sus proyectos. Este individuo es el típico ser cerrado en sí mismo que no se entiende bien con los demás y suele ser callado. Si te lo encuentras, lo más conveniente es decirle que quieres aprender a ser tan buen programador como él, y tal vez te dirige la palabra. Pero tengan cuidado y le cuestionen cualquier creencia no relacionada con la programación, pues para él la programación es un fin en sí mismo. Tipo 2. Tú no eres desarrollador de videojuegos porque no trabajas en una empresa de videojuegos. Este subtipo de elitista insoportable es relativamente reciente, pues hace 20 años virtualmente no existían vacantes para entrar a trabajar en una empresa de videojuegos, pues la mayoría eran empresas muy pequeñas donde los socios también hacían los juegos, y las más grandes contrataban a gente de otras profesiones como ingenieros electrónicos o ilustradores, y los ponían a hacer proyectos de videojuegos. Pero esas ofertas no hacían referencia al tema, ni mucho menos incluían frasecitas del tipo alta motivación y pasión por los videojuegos. Así que si se topan con alguien que hubiera trabajado en un juego comercial, o bien él había hecho buena parte del juego, o era el que soldaba los circuitos que podían o no ser del circuitos de alguna videoconsola. Ya no digamos ese mítico personaje conocido por todos, que trabajaba en Nintendo y que tenía hijos regados por todo el mundo que hablaban con orgullo de él en los chats. Pero dejemos a los niños caguengues y su "mi papá trabaja en Nintendo" para otro podcast, y sigamos con este particular tipo de elitista. Pues lo que lo hace tan insoportable es que al cobrar por participar en el desarrollo de videojuegos, es lo más cercano que puede estar al concepto de profesional, entre comillas. Pues si profesional es alguien que recibe un pago por hacer algo, y el pago le basta y sobra para dedicarse nada más a eso. Porque también están los semiprofesionales, que aunque reciben dinero por hacer juegos, aún así necesitan otro empleo para poder pagar todos sus gastos. La inmensa mayoría de los indies entran en esta categoría. Pero este particular elitista del desarrollo de videojuegos tiene un punto flaco. Aunque trabaja haciendo juegos, no son sus juegos. Tiene que hacer lo que le digan. Y si alguno al entrar tenía la idea de aprender de ellos y luego poner su propia empresa, se topa con amenazas legales, si lo hace. Tal vez por eso no conozco a nadie cercano que haya trabajado en una empresa de videojuegos y luego pusiera la suya. Lo más que he encontrado son empresas de maquila de efectos visuales, pero nada como una empresa propia donde ellos decidan libremente el juego que de verdad quieren hacer. Y las ventas les basten para operar sin tener que pedirle fondos a nadie. A este tipo de elitista, además, se le da mucho hacer el cool by association. Le encanta presumir que trabajó en tal o cual producción multimillonaria junto con alguna celebridad internacional, aunque esta celebridad no tenga idea de cuál de los cientos de remeros de Ben-Hur era él. Algunos incluso cuentan historias como que se emborrachaban con alguna de estas celebridades y hasta que le recogieran sus cebosas cabelleras para que pudieran vomitar sin mancharse. Muchos de ellos suben a las redes sociales fotos tomadas en algún bar poco antes de ese glorioso momento. Pero así como cuando les preguntan que cuando se convirtieron en desarrolladores de videojuegos, dicen que fue el día que los contrataron, cuando los despiden entran en unas crisis que son la delicia sádica de los trolls. Así que si se topan con uno y quieren llevarse bien con él, pregúntenle cómo es el ambiente de trabajo. No le pregunten nada técnico porque no les tira nada. Y si se ponen insoportables y los quieren trolear, muéstrenle los datos de ventas y opiniones del juego en el que participaron. La inmensa mayoría de las veces se les borrará la sonrisa. Ahora pasemos con el tipo de elitista con el que más me ensaño cuando peleo con uno. Tipo 3. Tú no eres desarrollador de videojuegos porque no estudiaste nada que te acredite como uno. Para mí estos son los peores, pues el elitista de la programación puede mostrar su habilidad al hacer un código, y el profesional puede llegar a ser tan bueno que le dé su toque único a los juegos en los que participe, aunque no sean de él. Pero este prácticamente no hace nada que pueda integrarse a un juego de manera directa. Alto.
Aquí hago una pausa para explicar algo a los extranjeros. Comparados con otros países, en México es muy barato estudiar una carrera universitaria, y en la mayoría de las ciudades importantes hay escuelas a las que es posible llegar en transporte público. Las colegiaturas de las universidades estatales son pagables para estudiantes con trabajos de medio tiempo o padres responsables que no se llenaron de hijos a los 15 años. Y la mayor parte del costo se va en transporte, materiales y comidas, que de por sí tienen sustanciales subsidios del gobierno. Y aunque no son la vanguardia de la ciencia a nivel mundial, sí que tienen un nivel muy bueno en comparación con lo que les cuesta a los estudiantes y sus familias. Incluso las universidades particulares, con costos de 10 a 100 veces mayores, son baratas comparadas en comparación con universidades de otros países. Estudiar en la escuela más cara y privada de México es más barato que hacerlo en una universidad estatal de Estados Unidos, y eso incluyendo el vivir en otro país. Así que ahora que lo saben, puedo seguir con mi rant. Estos individuos creen que porque estudiaron una carrera mientras el resto de su barrio marginal con trabajos acabó la primaria, ya son seres evolucionados. Entiendo que para dar clases y ejercer algunas muy contadas profesiones, el gobierno vigila que se tenga que estudiar. Pero estos personajes van mucho más allá. Creen que porque estudiaron, las empresas están obligadas a contratarlos y pagarles más que a otro que hace lo mismo que ellos a cambio del salario mínimo. Además, como no hemos tenido una guerra de verdad en décadas, los hombres que estudiaron creen que porque se sentaron 4 años en un pupitre, ya son ejemplo de disciplina, valor y servicio a la patria. Al final, este elitista del desarrollo de videojuegos entra a muchas empresas, pero no dura en ninguna, porque está tan adaptado a la vida escolar que es incapaz de ganarse la vida fuera de la academia. Y tiene que volver a ella si lo que quiere es que le paguen por lo único que sabe hacer, que es estar en la escuela. ¿Y cómo sé esto? Pues porque he tenido tratos con al menos 3 universidades, y he conocido a gente de otras tan conocidas en el mundo de los videojuegos, como DigiPen, Full Sail o Vancouver Film School. De acuerdo, no creo que los que conocí fueran los mejores promedios de su generación. De esos 3, uno solo ha hecho un pseudojuego no muy visual y medio en 20 años, otro no encontraba empleo, y el último se le frustró su intento de empresa cuando se le acabaron los fondos del gobierno. En cuanto a las universidades, podría decir algunas cosas buenas, pero la preparación para ser desarrollador de videojuegos no es una de ellas. Pero en su defensa diré una cosa: es humanamente imposible. Con esto quiero decir que aunque en teoría en la universidad puede existir el conocimiento necesario para hacer videojuegos, es imposible para un humano aprender todo eso. Primero, porque como estudiante debe dedicarse un tiempo mayor que el que invierte en clase a estudiar las materias de cursos normales. En cifras, cada materia por semestre apenas cuenta con 60 horas, suponiendo que el maestro no falte y llegue temprano. 60 horas no es nada para una materia, es apenas una semana de horario laboral. Un maestro no puede profundizar en un tema en una materia en 60 horas, por muy bueno que sea. Agréguenle a esto el estrés por los exámenes, traslados y otros problemas que suelen ocurrir a esas edades. Tal vez haga un podcast sobre este tema. Así que si logran, porque para algunos sí que es todo un logro, terminar una carrera y dicen que aprendieron a hacer videojuegos, están mintiendo, pues van a tener que dedicar mucho tiempo a aprender lo que no vieron en los cursos. Tal vez visitar la biblioteca de la universidad y algunos maestros sea buena idea cuando ya no tengan la presión de pasar, aunque tampoco deberían de tener la presión de trabajar. Pero digamos que quieren mejorar y deciden estudiar un posgrado. Pero, oh sorpresa, un posgrado no es como lo que ya conocían. Hay que escribir mucho y que alguien le dé el visto bueno a cada página que escriban. Además de que si tuvieron suerte y la universidad les paga para que sigan estudiando, estarían obligados a trabajar como maestros durante ese tiempo. Y si no tuvieron suerte, tendrán que trabajar 60 horas semanales en algún negocio y presentar sus escritos a revisión algunos días al mes. Al final, lo mejor que el elitista del subtipo 3 puede hacer
por los videojuegos es especializarse en algún área útil a ellos y escribir publicaciones científicas que aporten algo valioso, como por ejemplo un algoritmo que otros desarrolladores sean capaces de implementar en un juego comercial. Esto es mucho más beneficioso para los videojuegos que organizar eventos de tecnología en aldeas perdidas donde no hay ni electricidad ni agua potable, ni tampoco programadores que sepan que lo que presentan es basura. Lo hacen porque ese público se impresiona con cualquier cosa. ¿Qué hacer al toparse con el elitista del subtipo 3? De entrada, tener compasión por él, pues de la escuela salió y a la escuela volverá. Sí, tal vez de jóvenes sean de los más insoportables, pero a medida que envejecen y van adquiriendo responsabilidades con signos de dinero en lugar de letras S, verán que las ventas de sus juegos y con ello las ganancias no suben tanto como sus calificaciones, porque a los gamers no les interesa eso. Y al final tendrán que ir por necesidad al único lugar donde ser buen estudiante tiene valor, la escuela. Porque si lo que creían es que por estudiar los iban a contratar en una empresa de videojuegos, ya ahí descubrieron que para los 30 ya estaban muy viejos para ser empleables. Y hay muchos elitistas del segundo tipo que son más jóvenes que ellos y que van a tomar su lugar. Ya no digamos los del tipo 1 cuyas carcajadas resonarán en la distancia. Al final, lo que no saben es que los tres están perdidos. Al elitista de la programación nadie lo contrata porque nadie sabe qué hace. Al profesional de la industria, entre comillas, lo explotan y despiden cuando el juego no vendió. O si se vendió cuando ya no lo necesitan. Y el elitista de los estudios no dura en los trabajos porque no tiene experiencia real, pagada o no, haciendo juegos. Lo triste es que estos tres insoportables podrían hacer mucho trabajando juntos. Pero dado que lo que les da autoestima es sentirse mejores a los otros dos por algo que solo ellos tienen, están condenados a pelearse. Yo, por ejemplo, sigo ciertas reglas para no entrar en peleas de este tipo, sobre todo cuando acabo de conocer a algún desarrollador. Pero tarde o temprano las máscaras se caen y acabamos peleando. Incluso en elitistas del mismo tipo hay peleas, sobre todo entre los del tipo 1. Se dan peleas tan absurdas como, es que yo hice mi propio engine, y el otro le dice, copiar rutinas matemáticas de un libro y llamar una API del sistema operativo no es hacer tu propio engine. No les diré cuál de los dos era yo. ¿Y qué puede hacer un desarrollador amateur cuando se encuentra con estos tres odiosos? Pues si se los quiere ganar, puede acercarse a su tipo de indeseable favorito y apoyarlo en todo. Pero si lo que quiere es hacerlos enojar, lo mejor es que haga cualquier tipo de juego por insignificante que parezca. Hay muchas herramientas juegomáticas y tutoriales en internet. ¿Y qué tan simple puede ser un juego? Les diré que existen juegos tan simples como oprimir un botón y contar las veces en las que el jugador lo oprimió. Y tomar ese conteo como puntuación y competir por ver quién puede oprimir más veces ese botón sin cansarse o aburrirse. Aunque no lo crean, hay gente a la que le gustan este tipo de juegos. Y si quieren ponerse creativos, pueden implementar esa mecánica en un juego de deportes como en su tiempo hizo la serie Track and Field. Pero basta alternar dos dibujos parecidos para hacer una animación. Si hacen eso y hay gente que lo juegue fuera de la comunidad, habrán troleado al programador, al profesional y al estudioso. A menos claro que les muestren algo similar programado en ensamblador, con 1 millón de descargas en alguna App Store o como proyecto de investigación en alguna universidad de un país civilizado. Pero dudo que los insoportables elitistas quieran rebajarse a competir con algo tan simple. Pero vamos a la pregunta de los 65.535. ¿Es posible evitar el elitismo en las comunidades de desarrollo de juegos? La respuesta es no, pero se puede retrasar. Si el elitismo aparece, casi siempre es porque alguien quiere compensar alguna carencia personal, intimidando a otros. Así se sienten admirados, o creen que los admiran, cuando es todo lo contrario. Cuando el resto del grupo llega a un límite, trata de hacerle frente al primer elitista volviéndose uno y desacreditándolo. La entrada de dinero acelera el proceso, pero con el tiempo toda la comunidad puede volverse así. Lo más irónico es que esto puede tomar años, y en esos años puede que nunca salga un juego jugable de esas comunidades.
En otra ocasión les contaré cómo una comunidad donde participé alguna vez se desintegró por estos elitismos. Algunos consideran que fui yo quien mató esa comunidad, pues luego de eso nunca volvió a tomarse tan en serio como antes de ese día. Aunque algo queda de esa comunidad, ya casi nunca pasa nada que amerite actividad troll. Pero de eso hablaré muy en el futuro, porque a mí lo único que me toman en serio es por mi código. Que por cierto, cada que presento algo me dicen que yo no lo hice, pero ese es otro tema. Tal vez en el siguiente podcast les hable de él. Fin de la transmisión.